Psicópata narcisista. Son palabras que seguro hemos oído 1000 veces, ¿verdad? Pero, ¿sabemos realmente qué significan? Olvidémonos por un momento de las películas. Hoy vamos a destapar la verdad sobre esos monstruos que muy a menudo no se ven venir. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando pensamos en un psicópata, la imagen que nos asalta es la del asesino en serie, ese monstruo sin piedad que vemos en la gran pantalla. Es una figura que nos aterra, claro, pero que al mismo tiempo nos mantiene a una distancia segura, como si solo existiera en el mundo de la ficción. Y aquí es donde la historia da un giro bastante inquietante. La cruda realidad es que la mayoría de las personas con rasgos psicopáticos no están entre rejas. Para nada. Están completamente integrados en nuestro día a día, ocupando puestos de poder, de prestigio. Viven entre nosotros y pasan totalmente desapercibidos. Y es precisamente eso lo que los hace tan peligrosos. Vamos a explorar a fondo este concepto, el del psicópata integrado, porque su verdadero impacto no se mide en crímenes de sangre, sino en la estela de destrucción emocional y psicológica que van dejando a su paso. A ver, la clave de todo esto es que el psicópata integrado tiene, por así decirlo, el mismo software mental que el criminal. La misma falta de empatía, la misma frialdad calculadora. La única diferencia, y es una diferencia crucial, es que no han cometido delitos, o al menos no los han pillado. Y eso es lo que les permite camuflarse a la perfección. Para entender mejor este tipo de personalidades, la psicología nos ofrece una herramienta muy útil, la llamada tríada oscura. Es un concepto que agrupa 3 rasgos de la personalidad que son, especialmente malévolos. Imagina que estos 3 rasgos son los ingredientes de un cóctel bastante tóxico. Por un lado, el narcisismo, con esa necesidad insaciable de admiración. Por otro, el maquiavelismo, que es la manipulación fría y estratégica. Y para rematar, la psicopatía, con su crueldad y su falta total de remordimientos. Todos comparten un núcleo común, una forma de relacionarse con los demás totalmente insensible y explotadora. Y aunque a menudo metemos estos dos términos en el mismo saco, es vital saber diferenciarlos. Sus motivaciones, sus puntos débiles son distintos, y entender estas diferencias es clave para poder reconocer el peligro. Pensemos en la diferencia fundamental, ¿vale? La persona con narcisismo construye una especie de castillo de autoestima muy frágil, que necesita ser apuntalado constantemente con admiración. Una simple crítica puede hacer que todo se derrumbe y desatar su furia. En cambio, a la persona con psicopatía le da exactamente igual lo que piensen los demás. Su manipulación es más fría, más calculadora, es simplemente un medio para conseguir lo que quiere, sin importar a quién tenga que pisotear por el camino. Ahora, lo que es realmente interesante y aterrador es cuando estos rasgos se fusionan. El psicoanalista Otto Kernberg describió lo que llamó narcisismo maligno como una de las patologías más severas. Es, en esencia, un psicópata sádico, alguien que no solo no siente empatía, sino que disfruta activamente causando dolor. Erich Fromm lo describió como la quintesencia del mal. Y toda esta capacidad de destrucción no es algo caótico, para nada. Sigue un patrón predecible y absolutamente devastador, sobre todo en las relaciones de pareja. Vamos a desgranar el ciclo del abuso psicopático narcisista. Este esquema es clave para entender que no estamos hablando de actos de crueldad al azar. Es una espiral diseñada al milímetro para seducir, controlar y finalmente destruir a una persona. El objetivo: obtener lo que se conoce como suministro narcisista, la reacción emocional de la víctima, ya sea positiva o negativa, de la que literalmente se alimenta. El ciclo tiene 4 etapas muy bien definidas, que se repiten una y otra vez, creando un vínculo traumático que es increíblemente difícil de romper. Vamos a verlas una por una. Todo empieza como si fuera un cuento de hadas, de verdad. El abusador se convierte en un espejo perfecto, reflejando todo lo que su víctima siempre ha soñado. Es como un alma gemela hecha a medida. Esta fase es una borrachera de atención, de halagos, que crea un apego emocional muy, muy fuerte en muy poco tiempo. Pero claro, una vez que el vínculo está asegurado, la máscara empieza a caerse. El cariño se va reemplazando por críticas sutiles, por comparaciones, por un distanciamiento que está totalmente calculado. El objetivo es desestabilizar a la víctima, hacer que dude de sí misma y crear una dependencia absoluta. Y para lograrlo, despliegan todo un arsenal de tácticas de manipulación psicológica. El gaslighting, para que la víctima crea que se está volviendo loca. El refuerzo intermitente, que es alternar migajas de afecto con una crueldad tremenda, lo que genera una adicción parecida a la de un ludópata. Y la triangulación, que consiste en meter a una tercera persona en la ecuación para que la víctima viva en un estado constante de inseguridad y ansiedad. Y cuando la víctima está ya completamente rota, exprimida, y ya no es una fuente útil de suministro, llega el descarte.
Es un abandono repentino, brutal, indiferente, que a menudo ocurre en el peor momento posible. La víctima se queda hundida en la confusión y la desesperación más absolutas. Pero, ojo, que la cosa no termina ahí. Justo cuando la víctima empieza a levantar cabeza, a recuperarse, el abusador reaparece. A esto se le llama hoovering, por las aspiradoras. Es un intento de aspirarla de nuevo a la relación, con falsas promesas y un nuevo bombardeo de amor. Y si funciona, la espiral de abuso empieza otra vez, pero cada vez de forma más y más destructiva. El impacto de este ciclo es profundo y duradero. Las personas que lo sufren describen un estado de ruina emocional, de locura, una pérdida total de su propia identidad y de su percepción de la realidad. Este testimonio es que lo clava. Se crea un vínculo traumático, una adicción a la persona que te está destruyendo. Es una disonancia cognitiva brutal. La mente intenta reconciliar a la persona maravillosa del principio con el monstruo en el que se ha convertido. Y quizá lo más devastador de todo sea la indiferencia total del abusador. Mientras la víctima se desmorona, él o ella sigue con su vida, a menudo con una nueva pareja, como si la persona a la que acaba de destrozar nunca hubiera existido. Es escalofriante. Las secuelas son gravísimas y, de hecho, son equiparables a un trauma de guerra, trastorno de estrés postraumático complejo, ansiedad, depresiones profundas y esa sensación persistente de haber perdido la cordura. Un daño invisible para el mundo, pero que consume a la persona por dentro. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que es bastante incómoda. Este tipo de violencia es sutil, se esconde detrás de una fachada de normalidad y de éxito. Sabiendo que estas personalidades están tan integradas en nuestra sociedad, ¿cómo podemos agudizar nuestra percepción para detectar las señales de alarma antes de caer en sus redes? La respuesta, desde luego, no es sencilla, pero empezar a ponerle nombre, empezar a hablar de esto, sin duda es el primer paso.